Bueno, vamos a hacer un ejercicio de túnel T, donde tenemos este escenario. Tenemos una red LAN y tenemos al lado remoto otra red. Esta nube que está aquí representa Internet. Miren las direcciones públicas. Este segmento es la dirección 64 y este segmento es la 209. Son dos direcciones muy diferentes, son dos direcciones públicas. Y lo que vamos a hacer es establecer un túnel entre RA y RB, el router A y el router B, de tal manera que estas redes queden contiguas o conectadas. Eso es lo que vamos a hacer con el túnel. En el archivo de Word está la explicación paso a paso de lo que se debe hacer, junto con una tabla de direccionamiento IP que muestra cuáles son las IPs que tiene cada equipo en cada interfaz. Por ejemplo, RA en la interfaz Gigabit Ethernet 0, que es esta de acá, tiene la IP 192.168.1.1 y el otro tiene la IP 192.168.2.1. Eso hace parte del escenario. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este laboratorio? Dice, verificar la conectividad de los routers, configurar los túneles Gray y verificar la conectividad de las computadoras. ¿De cuáles computadores? De PCA con PCB. En este momento entre ellas no hay conexión. A ver si hay aquí simulación. No hay. O sea, si yo intentara enviar un mensaje, espera que se me... Aquí está. De aquí a acá, aquí queda en process y queda fallado. No hay forma. Incluso si lo quisiera hacer por consola, desktop, ping, con base en la tabla, porque lo que no era este. La tabla del PCB, aquí quedó como mal marcado, PCC debe ser este, es el 2, pin 192.168.2.2, pues el pin se pierde porque no hay conectividad, no hay nada que me permita saber cómo llegar a esa red. ¿Listo? Verifiquemos la IP de este. Sí, ahí está, 2.2. Entonces, dice situación. Comemos mejor el ejercicio. Perfecto, dice situación. Usted es el administrador de red de una empresa que desea configurar un túnel Gray a una oficina remota. Ambas redes están configuradas localmente y solo necesitan que se configure el túnel. ¿Qué? No hay que... Eso es gratis. Los túneles Gray son... No hay licencia ni nada de eso. ¿Listo? Entonces dice verificar la conectividad de los routers. Entonces, hacer ping de RB a RA. Entonces, ese ping se hace desde los dispositivos. Dice, usa el comando show IP interface brief en RA para determinar la dirección IP del puerto serial 0/0/0, que es este que está acá. Entonces, hago clic en el router, abro el CLI, Command Line Interface. Y aquí es donde entra el tema de los comandos. ¿Sí los alcanzan a ver? Sí. Entonces, enable es el comando que me pasa de usuario normal a usuario privilegiado. Este cambio que está aquí del mayor que al numeral. Desde este espacio es donde yo puedo hacer las configuraciones. Voy a hacer un zoom. Ahí se ve mejor, ¿cierto? No estaba mejor como estaba antes. Listo. Entonces el comando que me recomiendan hacer aquí es show IP interface brief. El comando se puede escribir abreviado. Y este comando me muestra las diferentes direcciones IP que están configuradas en las diferentes interfaces. Particularmente sobre la interfaz serial 0/0/0, que es la que me dice el ejercicio, está la IP 64.103.211.2. ¿Esto con qué fin? Con el fin de usted poder disponer una mejor IP a la hora de hacer el ping y saber a qué le va a hacer ping. Entonces, esta es la dirección, voy a hacer copiar, de el router A. Miremos conectividad
desde el router B al router A por las interfaces públicas. Enable, ping, le digo aquí este botón, pegar. Esta es la dirección IP del router A. El ping es exitoso. Estas admiraciones significan que el ping funciona bien, que el ping es correcto. O sea que hay conectividad de dónde a dónde. Del router B al router A y de forma contraria, viceversa. Del router A al router B. Que eso es lo primero que me dice la guía. Listo, desde router B haga ping, ya lo hicimos. Dice ahora haga ping al PCA desde el PCB. Este lo hicimos ahorita revisando las conexiones. Que entre estos dos equipos no hay conectividad. Entonces dice, intente hacer ping del PCB a la dirección IP del PCA. Se debe repetir esta prueba después de configurar el túnel Gray. ¿Cuáles fueron los resultados de los ping y por qué? En este momento no hay ninguna conectividad entre esas redes porque son redes totalmente remotas. Esto es una empresa que puede estar en un país y esto es otra empresa que puede estar en otro país. No hay conectividad entre ellas, no hay nada que las una. Nuestra tarea es crear el túnel. Y aquí viene la configuración del túnel. Entonces voy a abrir RA. Si empiezan por RA. ¿Sí? Y aquí sí me voy a alejar un poquitico para poder ver todo. Entonces estoy en RA. Lo primero que hay que hacer es crear una interfaz tipo túnel. Entonces aquí empiezan más comandos propios de Cisco, que es el configure terminal, para poder pasar al modo configuración donde se hacen los cambios y donde se hacen las configuraciones. Y desde aquí le digo interface túnel y le doy un número. El número no importa, simplemente tengo que tener en cuenta qué número estoy utilizando. Entonces estoy creando un túnel 0 y aquí aparece un mensaje diciéndome su túnel 0 ha sido creado. Lo siguiente es asignarle una IP al túnel. Entonces IP address 10.10.10.1 con una máscara de 30 bits. Recuerden que Cisco, si usted hace bien las cosas, no le dice nada, es como un jefe. Si usted hace mal las cosas, ahí sí le salta un mensaje. Si escribiera aquí algún comando erróneo, aparecería un mensaje con un mayor que diciéndole, vea, usted tuvo un error aquí. Lo siguiente es definir cuál va a ser el origen del túnel. Entonces, túnel source, la interfaz serial 0/0/0. ¿Por qué es esa interfaz? Porque esa interfaz es la que tiene la IP pública. Esa es la razón por la cual estamos utilizando la interfaz 0/0/0 y no otra interfaz. Y luego dice túnel destination con la IP pública del router B, que es 209.165.122.2. Con esto la interfaz del túnel se levanta. Lo siguiente es que hay que decirle cuál va a ser el modo de operación del túnel. Túnel mode GRE IP. Con el túnel modo GRE IP le estamos diciendo que va a utilizar la encapsulación a nivel de capa 3. Y ahora lo que dice es la interfaz túnel ya debe estar activa. En caso de no ser así, utilice el comando no shutdown. Este comando no sobra. No shutdown es un comando que activa la interfaz. Si ya está activa no pasa nada. Y esos son los parámetros de configuración del túnel en router A. Ahora en router B. Entonces el proceso es el mismo teniendo en cuenta los cambios de direcciones y los cambios de interfaz. Entonces en este caso no voy a utilizar el texto, sino que lo vamos a hacer con base en los comandos. El primero es enable, ya está. Configure terminal. Interface túnel, número. El número es local, no importa que en un router sea el túnel 1 y en el otro el túnel 2, no hay afectación en eso. Lo siguiente que es definirle la IP. IP address 10.10.10. Si el 1 era el 1, el otro tiene que ser el 2. Con
una máscara de 30 bits como lo hicimos en el anterior. Ahora aquí hay que definirle quién es el source. Tunnel source sería el 0 es la 0 es la 0, que en este caso es el mismo tipo de interfaz, y tunnel destination es la IP pública, que en este caso sería la 64. Punto, es más, creo que está aquí en el portapapeles. Sí, 64.103.211.2. No shutdown para iniciarla. Revisemos si eran esos mismos los comandos. Bueno, aquí dice, repita los pasos del 1, tal, ahí está. Lo siguiente tiene que ver con el enrutamiento. Cuando nosotros tenemos dos redes o más, las redes por sí mismas no saben la existencia de otra. O sea, la red A, en este ejemplo, no sabe que existe la red B, y la red B no sabe que existe la red A. O sea, en este momento, a pesar de que el túnel ya esté, no hay forma de enrutar el tráfico. Por eso es necesario los protocolos de enrutamiento, y en este caso vamos a hacer rutas estáticas. Entonces, al router A le vamos a decir que existe la red B por medio del túnel. Entonces vamos a hacerlo con router A. El comando es iproute. Siempre las rutas estáticas en cualquier fabricante tienen una forma muy similar. Siempre es la red destino, la máscara de la red destino y la dirección IP de por donde yo llego a esa red. Lo único que cambian en fabricantes es dónde usted pone los parámetros, pero todos necesitan eso al configurar una ruta estática. Entonces, red destino, nosotros estamos en A. En la red A, ¿a qué red quiero llegar yo? ¿Cuál es la dirección IP de la red B? Muy bien, la 2.0. Sí, si yo estoy en A y quiero llegar a B, esta es la dirección de red de la red B. ¿Cuál es la máscara? ¿De cuántos bits? Ahí está, de 24. ¿Y la dirección IP del vecino cuál es? Es la IP dentro del túnel. 10.10.10.2. Miremosla aquí en el Word. Para llegar a la 2 por el 10.2. En router B es muy parecido. iproute, la red destino es 192.168.1.0, máscara de 24 bits, por medio de la 10.10.10.1. ¿Qué significa? Que cuando llegue un mensaje a un router con la dirección de la red vecina, el router va a meter ese mensaje dentro del túnel y lo envía por el túnel. En este caso, el túnel ya está listo, ahora hay que verificarlo, y es hacer los pin entre los equipos. ¿Recuerdan que este pin había fallado? ¿Lo recuerdan? Si le doy doble clic aquí, el pin vuelve y se hace, y vuelve a fallar. Vamos a ver aquí. Y ya llegó. ¿Por qué falla la primera vez? Por los temas de ARP, la resolución de direcciones y todo eso. Ahí ya llegó successful, es que el pin ya es exitoso. O sea, yo ya desde este computador puedo hacer pin al otro, que es el 192.168.1.2, que es el... Y ahí está. Miremos un tracer. Tracer 192.168.1.2. Miren el direccionamiento de la ruta del traceroute. Está por medio de las IPs del túnel. Esa IP 10 no existe físicamente en ninguna interfaz real. Existe es una interfaz tipo túnel que se encapsula para hacer el túnel Gray. Ese es el ejercicio de Gray. Tienen 5 minutos para que lo hagan ustedes mismos.